amigas, ya de regreso con otro episodio más. Esta vez continuaremos en el capítulo 8 de Juan, pero de los versículos 21 al 30. Solo quiero lanzar una pequeña advertencia. Mis niños están de vacaciones, entonces, quizá escuchen por ahí algún llamado o algo así. Muy agradecida de que estén de vacaciones y de poder llevar a cabo este llamado del Señor. Entonces vamos a comenzar a leer estos 10 versículos. Entonces Jesús les dijo de nuevo: Yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por eso los judíos decían: ¿Acaso se va a suicidar? Puesto que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y Jesús les decía: Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¿Tú quién eres?, le preguntaron. Jesús les contestó: ¿Qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo, las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Por eso Jesús les dijo: Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. 2 veces en estos versículos que acabamos de leer, Jesús dijo: Yo soy el que soy. En el versículo 24 dijo: Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Y otra vez en el versículo 28 dijo: Cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. La mayoría de los eruditos bíblicos relacionan estas palabras con Éxodo 3:14, y este texto se refiere al momento en que Dios llamó a Moisés a sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto, y le dijo que lo enviaría a Faraón para que lo sacara de esta tierra. A este llamado Moisés le contestó a Dios: si voy a los israelitas y les digo: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Y añadió: Así dirás a los israelitas: Yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces vemos esta frase que se usa en Éxodo 3:14, que usa Moisés, que Dios le dice a Moisés que use con su pueblo. Es esta misma frase que vemos en Juan 8. Y precisamente regresando a Juan 8, versículo 21, Jesús les dijo: Yo me voy y me buscarán, y ustedes morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Jesús mostró conocimiento perfecto del futuro. Él es omnisciente. Jesús les dijo a sus críticos que se iría, refiriéndose no solo a su muerte y sepultura, sino también a su resurrección y ascensión de regreso al Padre. Los judíos seguirían buscando al Mesías sin darse cuenta de que Él estaba enfrente de ellos y lo habían rechazado. Debido a su rechazo, ellos morirían en su pecado. En griego este versículo es singular y se refiere al pecado de la incredulidad. Esto significa que se les impediría para siempre estar en la presencia del Dios justo, a donde iba el Señor. Amigas, esto sigue siendo una verdad. Los que se niegan a creer en el Señor Jesús y su obra no tienen esperanza. Qué espantoso morir en el pecado, sin Cristo, sin esperanza, para siempre. Los judíos no entendieron lo que Jesús les decía. Ellos empezaron a preguntarse que quizá Jesús hablaba de suicidarse. De los versículos 21 al 24, vemos el contraste entre 2 destinos diferentes, uno el de Jesús y otro el de sus adversarios. Él volvería al Padre, ellos morirían en sus pecados. Jesús afirmó
que pertenecía a un mundo totalmente diferente al de sus interrogadores. Una barrera los separaba, la fe. No solo repudiaron las afirmaciones de Jesús, sino que rechazaban por completo su persona. En los versículos 25 y 26, los judíos le preguntaron a Jesús, ¿tú quién eres? Y Jesús les contestó, ¿qué les he estado diciendo desde el principio? Tengo mucho que decir y juzgar de ustedes, pero aquel que me envió es veraz, y yo las cosas que oí de él, estas digo al mundo. Los judíos preguntaron enfáticamente quién era Jesús. Tal vez lo decían con sarcasmo, como si dijeran, ¿quién te crees que eres para que nos hables de esta manera? Ellos lo habían escuchado decir que él era el Mesías, el enviado de Dios, con frecuencia, pero sus corazones obstinados se negaron a la verdad. El Señor Jesús era exactamente lo que predicaba. No decía una cosa y hacía otra. Era la encarnación viviente de todo lo que enseñaba. Su vida concordaba con sus enseñanzas. Cuando los fariseos le preguntaban a Jesús quién era él, estaban mostrando su exasperación con las afirmaciones aparentemente extravagantes de Jesús. La multitud había aventurado muchas conjeturas sobre su identidad, como lo vimos en el capítulo 7, versículos 40 y 41. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías, pero otros expresaban, no puede ser. ¿Acaso el Mesías saldrá de Galilea? ¿Vendrá de Galilea? Cuando más Jesús les explicaba, menos satisfechos parecían. Sus obras y su carácter hablaban por sí mismos y testificaban de su deidad. Jesús les dijo, yo soy de arriba, yo no soy de este mundo. Les recordó que habían ya sido muchas cosas que desde el principio les había estado diciendo acerca de él. Él repetía lo que él escuchaba del Padre, lo que él decía de él mismo era lo que el Padre decía del Hijo. El versículo 27 dice que ellos no entendieron que Jesús les hablaba de su Padre, y entonces expandió un poco más y les dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Él les dijo una vez más que hablaba conforme a lo que el Padre le había enseñado, que el Padre lo había enviado y que el Padre no lo dejaba solo. El problema no estaba en escasez de información. Ellos habían visto y escuchado sus obras y enseñanzas. El problema estaba en sus corazones. En el capítulo 5 vimos que Jesús había subido a Jerusalén y había sanado a un hombre inválido que llevaba en ese estado 38 años. Los judíos habían sido testigos de su sanidad, pero su legalismo no los había dejado ver esta obra que testificaba de la deidad de Cristo. Inclusive, esto fue motivo de persecución porque había hecho esta sanidad en sábado. Cuando Jesús realizó este milagro, él hizo varias afirmaciones por las cuales lo perseguían. El versículo 18 del capítulo 5 dice que inclusive los judíos redoblaron sus esfuerzos para matarlo porque llamaba a Dios su propio Padre, con lo que se hacía igual a Dios. Jesús ya les había dicho que no solo Juan el Bautista había testificado de él, sino que también tenía un testimonio con más peso que el de Juan. Las obras testificaban de él, el Padre testificaba a su favor. Y al final del capítulo 5 también dijo que las Escrituras testificaban de él. Moisés testificaba de él, es decir, el Pentateuco daba testimonio de él. Los profetas hablaban de él, pero el problema estaba en la dureza del corazón de las personas. Regresando al capítulo 8 de Juan, él dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre sabrán que yo soy. En Juan 3, en la conversación entre Jesús y Nicodemo, este maestro de Israel, a Jesús le dijo, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Jesús no solo estaba citando a Moisés al mencionar que sería levantado. Al referirse a él
como el Hijo del Hombre, él también estaba haciendo referencia a Daniel. En Daniel 7, versículo 13, Daniel estaba teniendo una visión y dice: en esta visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Ese alguien con aspecto humano es referencia al Hijo del Hombre. Y regresando al capítulo 5 de Juan, Jesús les dijo a los líderes judíos: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Amiga, analicemos nuestros corazones. ¿Hay dureza en ellos? ¿Hay incredulidad? Pedimos en oración y humildad que Dios ilumine nuestros corazones y nos dé entendimiento. Él es fiel. En la parábola del sembrador, Jesús explica a sus discípulos: la semilla es la palabra de Dios. Las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra, para que no crean y se salven. Las que cayeron sobre las piedras son los que, al oír la palabra, la reciben con gozo, pero como no tiene raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba se apartan. Los que cayeron en los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no dan fruto. Pero la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Oremos por un corazón susceptible que retiene la palabra y da fruto. Pasemos tiempo en la palabra y examinémonos a nosotras mismas. Examinemos el fruto en nuestras vidas. Amigas, apartadas de Él, nada podemos hacer. Hasta el próximo episodio y que el Señor las bendiga.